Hello, everyone. I am Alan Pram, and in the company of my colleagues, we talk about extremos absolutos en curva and investigation. I'm María, Antonio, Ángela, Leslie, Monses y Sarai. My name is Ángel, and my subteam is ¿qué son los extremos absolutos? The absolute extremes on a curve, they are the high point and the lowest point of the curve. Absolute maximus, absolute minimum. En otras palabras, son los valores más altos y más bajos que la función alcanza en su dominio. Podrás poner la diapositiva 2. Maximus and minimus. Máximos absolutos son los puntos de la curva y representan los valores más grandes de la función al alcanzar su dominio. Se pueden encontrar buscando los valores críticos en la función y evaluándolos en el dominio, además de verificar los límites en los extremos del dominio. Mínimos absolutos son los puntos más bajos de la curva y representan los valores más pequeños de la función al alcanzar su dominio. Al igual que los máximos absolutos, se pueden encontrar los valores críticos evaluándolos con el dominio, además de verificar sus límites de extremos del dominio. Estos dos tipos representan los valores más altos y más bajos que la función puede alcanzar, respectivamente. Le dejo la palabra a mi compañera Evelyn. Hi, my name is Valeria. I am going to talk to you about how to know when is an absolute extreme. To determine the absolute extreme, first we look for the critical values of the function, which are the points where the derivative is zero or doesn't exist. Después de que encontramos los valores críticos, evaluamos la función en este punto y también en los extremos del dominio. El valor más grande sería el máximo absoluto y el más pequeño el mínimo absoluto. Entonces, pues básicamente buscamos donde la función alcanza sus picos más altos o bajos en todo su dominio. También para identificar un extremo absoluto implica, pues como ya lo dije, evaluar y criticar una función con los puntos utilizados como pruebas, como derivadas, y pues estos pasos nos permiten determinar con precisión los máximos y mínimos absolutos de una función, pues lo que es fundamental para comprender su comportamiento y toma de decisiones informadas en una variedad de contextos. Identifying these extremes helps us better understand of the function across all its parts. Following this step, you be able to find the absolute extreme or a function more. Les dejo la palabra con Leslie. Hello, my name is Leslie. Good afternoon, and the yours. Today I'm going to you about fundamental concept mathematics and maximum and minimum and points function. The points and where maximum and minimum points and respective. So I dive on the points when they look and forward function as kids up. Estos puntos se conocen como puntos críticos y pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Una vez que hemos encontrado los puntos críticos, podemos determinar ya máxima o mínima utilizando la segunda derivada de la función. Si la segunda derivada es positiva, es un punto crítico, ese punto representa un mínimo local. Por otro lado, si la segunda derivada es negativa, es un punto crítico igual y ese punto será un máximo local. Los máximos y mínimos de una función son puntos críticos donde la pendiente es cero y que puede ser identificada utilizando la segunda derivada. Gracias por su atención. Le dejo la palabra a mi compañera. Hi, my name is Valeria Montserrat y les voy a hablar sobre lo que nos indica la última derivada de la función. The last derivative of the function describes the instantaneous rate of the change of the function
at a certain point. Another common interpretation is that the derivative given us the slip of the tank line to the graph of the function at that point. La última derivada de una función describe la razón de cambio instantáneo de la función en un cierto punto. Otra interpretación común es que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente en la gráfica de la función de ese punto. También la derivada de una función nos indica el ritmo con el que una función varía, es decir, si crece, decrece, permanece constante cuando se producen pequeños cambios en la variable independiente. Hello, my name is Marco Antonio y voy a decirles cuál es el punto máximo y mínimo de una función. The maximum point of a function is the highest value that the function reaches in a given interval, while the minimum point is the lowest value that the function reaches in that interval. These points are important to determine the behavior of the function and its concavity. Punto máximo de una función. A maximum point of a function is a point on the graph of the function where the function reaches in rentes below in a given interval. Mathematically, at the maximum point of a function, fx, occurs at the point x, fx, if there exists an interval around x such that fx is greater than or equal to ft for everything t in that interval. A maximum point, the derivative of the function is equal to 0 and changes from positive to negative around that point. Punto mínimo de una función. El punto mínimo de una función es el valor más bajo que toma la función en un cierto intervalo. Matemáticamente, un punto mínimo es un punto en el que la pendiente de la función es igual a 0 y cambia negativamente a positiva. En otras palabras, es el punto más bajo de la gráfica de la función. Le dirijo la palabra a mi compañera. Hello, my name is María y yo les voy a presentar para qué nos sirve derivar la función principal. Deriving the main function or taking its derivative useful in mathematics and science for understanding the rate of the change of the function with respect to its variable. This is important in life cycles, economics, engineering, and more. Como tal, nos permite comprender el comportamiento de las funciones matemáticas y así identificar los máximos y mínimos que se presenten en cualquiera función. In conclusion, it's crucial to always derivate with the main function is to provide a comprehensive understanding of the change, facilitate accurate modeling, and enables effective problem solving across variable disciplines. Le dirijo la palabra a mi compañera, muchas gracias. Hello, my name is Sara y yo les voy a presentar cuáles son los extremos de una gráfica. En una gráfica los extremos suelen referirse a los valores más altos y más bajos representados en el eje vertical, normalmente el eje Y. Esos extremos pueden ser máximos y mínimos dependiendo del contexto de los datos que se están representando. En una gráfica de derivadas para la economía, los extremos pueden referirse a puntos críticos donde la tasa de cambio de una variable económica alcanza un máximo o un mínimo. These examples represent, for example, inflection points and supply and demand curve, where the of the change of price of the quality, supply quality, demand, understand a significant change. Esto quiere decir que los extremos podrían representar, por ejemplo, puntos de inflexión. Una curva de oferta y demanda donde Hi, I am Ángela Huerta. To find the absolute stream on curve, it's
necessary to represent the function you are working with using a graphic application or make the graph by hand. This is to be able to see how it behaves in a plan and thus be able to think where is maximum and minimum points, which in the case will be absolute. Un ejemplo de esto es la función de x al cubo menos 3x al cuadrado, en donde se puede presentar que su punto máximo absoluto es en el 0 y su punto mínimo absoluto es en el menos 4. To find the absolute point, either maximum or minimum, we must observe the curves that are formed when we talk about the maximum extreme. We refer to the highest point that the line reaches and then form a curve and decrease and guide, and when talk from the minimum absolute extreme, we can find the lowest point that the line can reach and then form a curve and increase again. Como conclusión, los extremos absolutos en una curva establecen que para encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de una función en intervalos cerrado y acotado, se deben examinar los valores de la función de los extremos del intervalo y en los puntos críticos dentro del intervalo. Esto se hace comparando los valores de la función en estos puntos para determinar cuál es el máximo o mínimo absoluto. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.